Queridos amigos, estoy muy contento, muy satisfecho de poder volver a conectar con vosotros a través del canal de Luisa Jiménez y Ramiro Calle en YouTube y tener así ocasión de que podamos no solo ya comunicarnos con conceptos, ideas, palabras, que son inevitables aunque son artificios, sino también con una corriente de buenos sentimientos, de lo que he venido en llamar, inspirándome en el psicoanalista Lacan, amor, el amor del alma, el amor de ser a ser. Así que de verdad que estoy encantado de poder ir contestando a todas las cuestiones que me planteáis y que luego cada uno también podemos reflexionar e ir sacando nuestras propias conclusiones. En esta ocasión vamos a tratar un poco de escudriñar en ese que se ha venido en llamar el fantasma negro, que es el miedo. ¿Quién de nosotros no tiene miedo? Todos los seres sintientes, en mayor o menor grado, tenemos miedo. Desde aquí estoy observando precisamente cómo duerme plácidamente mi gatito Maurice, y él también, como todos los seres humanos, como todos los seres sintientes, tiene miedo cuando experimenta algo, una situación, una circunstancia, como amenazante. O sea, que el miedo es una reacción. Cuando algo nos resulta amenazante, reaccionamos con miedo, con zozobra, con ansiedad. ¿Por qué? Porque de esa manera tratamos de o huir, o agredir, o pasar totalmente desapercibidos hasta que se aleja la situación que produce miedo. Pero hemos demonizado el miedo. Ha llegado un momento en que hoy en día se habla mucho del miedo, pero siempre se demoniza el miedo, nunca se le ve su carácter positivo, nunca nos detenemos a indagar el valor del miedo. Y yo quiero hoy reivindicar el valor del miedo antes que nada. Seguramente muchos de los que estáis ahí viéndome, o seguramente yo mismo, no estaríamos aquí si no fuera gracias a esa respuesta autodefensiva tan útil, tan valiosa, que es el miedo, y que nos ha prevenido para no caernos por un precipicio, para no quemarnos en un fuego y para tantas cosas más. Luego, el miedo tiene un gran valor, el miedo es un gran aliado. Tenemos que abrazar el miedo y darle la bienvenida y saber que es un código en la evolución de la especie para que podamos sobrevivir. ¿Dónde, amigos, comienza el verdadero problema con el miedo? El problema no está en ese miedo que es proporcional y razonable con respecto a la causa de ese miedo. El problema está cuando empezamos a dejarnos llevar, aturdir, zarandear por miedos o temores infundados, por miedos imaginarios. Y como la imaginación no tiene fin, cuando no la controlamos, nos puede provocar todo tipo de temores infundados que, eso sí, nos alteran, nos hacen entrar en estados de incertidumbre y de zozobra, en suma, nos angustian y nos causan ansiedad. ¿Cómo podemos manejarnos con el miedo? Somos seres sintientes y siempre vamos a tener algún tipo de miedo, pero hay miedos que son más razonables y hay miedos que son irracionales o irracionales. Pero daros cuenta de una cosa, hasta en las mitologías, los dioses, los semidioses,
Los héroes también tienen miedo, igual que tienen sus pasiones. Luego el ser humano tiene miedo. Miedo a la soledad, miedo a la compañía, miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a lo que nos pueda pasar, a lo que anticipamos, tantos y tantos miedos. ¿Qué podemos hacer con respecto al miedo? Yo os diría que lo primero es aceptar que como seres humanos vamos a tener miedo y que eso es totalmente lógico y es incluso de agradecer en muchas situaciones de nuestra vida para poder resolverlas. Pero luego tenemos que ir todos poco a poco ensayando algunas actitudes para superar el miedo. La más definitiva, la más contundente, claro, es cuando podemos afrontar un miedo y traspasarlo, atravesarlo directamente. Entonces, el miedo desaparece. Pero eso solo es posible algunas veces. Otras veces, y esto es importante, tenemos que hacer las cosas aunque nos produzcan miedo. Suponte que tienes que hacer un viaje en avión, te produce miedo, pero lo haces. Suponte que tienes que hablar en público, te produce miedo, pero lo haces. Y así sucesivamente muchas cosas en esta vida no podemos dejarlas o no acometerlas porque nos produzcan miedo. Tenemos, aún con miedo, que afrontarlas. Y luego están una serie también de situaciones que nos pueden producir miedo, pero que si no tenemos que afrontarlas, pues lo mejor es un poco de momento ignorarlas y dejarlas de lado. Suponte que eres un bombero y tienes miedo al fuego, eso sí que es un problema. Tienes que cambiar de profesión, pero si no tienes que enfrentarte al fuego, ¿dónde está el problema? Luego están los miedos fóbicos, que no son fáciles de resolver. Todos tenemos fobias, todos tenemos esos temores infundados que a nosotros mismos nos parecen muchas veces absurdos, ridículos, pero que vienen dados por traumas o por problemas psíquicos y que nos cuesta mucho resolver. Hay fobias que las podemos superar, hay fobias que las tenemos que aceptar y que a lo mejor nos acompañan toda la vida, pero lo que hay que evitar es el miedo o sentirnos atormentados porque tenemos miedo, o lo que es peor, el ponernos en tela de juicio si somos más valientes, más cobardes, porque tenemos miedo. El miedo forma parte de todos los seres sintientes. Y con respecto al miedo, lo que tenemos es que convertirlo también en nuestro aliado. ¿Cuántas personas, imaginaros, a lo largo de la vida habrán conseguido que gracias a sus miedos hayan podido actualizar sus mejores potenciales internos, superarse, crecer y desarrollarse? Por eso vamos a tratar todos, también a través del discernimiento, a través de la aceptación consciente, a través de la práctica regular de la meditación, vamos a tratar de quedarnos con el miedo como aliado y en la medida de lo posible aprender a manejarnos o difuminarlo o extinguirlo, el miedo que llamaríamos irracional. Pero nunca, nunca, amigos míos, os sintáis mal porque tenéis miedo. ¿Quién no lo tiene?